nuestra clase. La clase de hoy, se trata de, vamos a seguir avanzando con lo que es microbiología y especialmente vamos a ver todo lo que se refiere a microbiota. Aquí quiero darles la palabra y que me cuenten ustedes qué es lo que saben, qué es lo que entienden o si no saben nada, también necesito saber qué es lo que saben o si es que no saben nada de microbiota. Ay, profe, pensé que iba a preguntar sobre la microbiología, me pilló. Está directamente relacionado con microbiología. Profe, un conjunto de organismos. Un conjunto de organismos, ya. Aquí en el chat me dijeron, no sé nada, no tengo idea. Muy bien, está bien que no sepan. Yo no sé nada. Profe, ¿Sí? no sé si estaré equivocado, pero según yo son como todas las bacterias. Ya, podría ser. Podría ser. Sí, básicamente serían como todas las bacterias o virus que están presentes como en un lugar definido. Ya, sí, por ahí se acerca un poquito más a la definición de microbiota. ¿Alguien Profe, podría dar otra opinión? ¿Sí? ¿está relacionado con la flora intestinal o no? Bien, por ahí nos vamos acercando un poquitito más. Ya, ¿quién más? ¿Alguna otra opinión? Hola, profe, entré tarde, no caché que estaba preguntando. Ah, ya. Lo que estoy preguntando es que hoy día vamos a hablar acerca de la microbiota. Entonces, estoy preguntando qué es lo que saben y si no saben nada. También quiero saber. ¿Ya? Eso pregunté. Algunos dijeron que eran No, conjuntos. profe, Hay no sé nada. diferentes. Tiene que ver con los bacterias, microorganismos, ¿no? Ya, sí, porque es la clase de microbiología. Tiene que ver. Unos dijeron que era un conjunto de bacterias o de microorganismos, otros dijeron que era un conjunto de microorganismos que vivía en un lugar específico, otros dijeron que tenía que ver con la flora intestinal. ¿Alguien más tiene algún otro concepto? ¿O todo el resto dice que nada? También puede ser, no está mal, chiquillos, porque esa es la idea de estas clases, ir aprendiendo. ¿Nadie más tiene una opinión? Profe, parece que no. No, en el chat hay varios que me han dicho que no. Ya. Aquí alguien contestó que hay distintos tipos, súper bien. Está bien. Ya. Listo. Muy bien. Entonces hoy día lo que yo les voy a contar y de lo que vamos a conversar tiene relación directa con lo que es la microbiota. ¿Ya? Entonces, esta clase puede ser un poco larga, pero vamos a ir tomándoles tiempos para ir ordenándonos un poquitito y no se nos haga tan largo. Entonces, voy a compartir. Yo tuve toda la intención de mandar hoy día esta presentación, pero algo me pasó en el mail, no sé si no cambié la contraseña, algo me pasó y que no pude ingresar. Sí, hagamos un break o salimos antes. Acuérdense que es hasta las 6, pero podemos salir antes. Salimos, puede ser hasta las 5:30, por ejemplo. No es tanto, es 1 hora. ¿Ya? ¿Salimos antes? ¿Eso vi? Sí, profe, mejor. Sí. Sí, profe, mejor salir antes. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Ya.
hoy día vamos a hablar, yo les voy a contar acerca de la microbiota y vamos a hablar acerca de la microbiota normal, ¿ya? Antes de seguir, les debo decir que para todo el personal de salud, para todos, es tremendamente importante saber lo que es la microbiota, ¿ya? Por lo tanto, esta es una clase de la cual tienen que aprender muchas cosas, ¿ya? Y tienen que estar muy atentos. Me interrumpen, por favor, me interrumpen. Si es que necesitan saber algo, si es que hay algo en el chat, también me interrumpen. Yo no tengo inconveniente, ustedes saben eso, ¿ya? Vamos a partir con lo que es la microbiota. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que saber es que los microorganismos y entre ellos o con nosotros tienen algún tipo de relación, ¿ya? Por ejemplo, hablan de una relación simbiótica, que significa que los organismos viven en relaciones nutricionalmente cercanas requeridas por ambos o por uno solo, ¿ya? También existe el mutualismo, donde es obligatorio, porque dependen, hablemos de dos microorganismos o de dos organismos, que depende ambos, y en ambos casos se benefician. Ese es el mutualismo. El comensalismo se beneficia el miembro comensal, aunque el otro miembro no se daña, ¿ya? Es decir, hay dos organismos, uno vive del otro y se beneficia, y el otro no se daña. Es una relación, digamos, que hay entre los microorganismos y los organismos, ¿ya? El parasitismo se refiere que es el parásito el que depende y se beneficia, y el huésped no se daña. Eventualmente no se daña, a veces sí se daña, ya en el caso del parasitismo. Y hay unas que son no simbióticas, que es decir, que los organismos viven libres y no se requieren para la supervivencia, y están los que tienen esta relación de sinergismo, que ambos cooperan y comparten los nutrientes, el antagonismo, que algunos inhiben o destruyen a otro, ¿ya? El saprofitismo es lo mismo que la no simbiótica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos conceptos es porque tenemos que entender que los microorganismos que están presentes en el medio ambiente o que están presentes causando infección tienen alguna de estas relaciones con las personas, ¿cierto? También con los animales, etc. Cuando nosotros logramos entender lo que es una relación simbiótica, quiere decir que los organismos viven en relaciones nutricionales cercanas y son requeridas por uno de ambos miembros, eso quiere decir que hay un equilibrio entre la presencia de un microorganismo y un organismo, ¿ya? Y cuando no es simbiótica, bueno, también existe este equilibrio. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que estas interacciones entre los microorganismos y los seres humanos pueden tener algún beneficio hacia nosotros y también pueden tener algún perjuicio, ¿ya? Uno de ellos es el comensalismo, en el cual distintas bacterias se adhieren en una mucosa y viven allí, ¿ya? Y eso ocurre con la microbiota, ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Y existen otras que son bacterias patógenas que parasitan o viven dentro de una célula humana. Esta es una célula y aquí adentro están las bacterias, y las bacterias viven dentro de la célula y esta célula después muere. Y existe otra relación, que es la relación de mutualismo, en que la microbiota del colon produce alguna vitamina K, lo vamos a ver con detalle. Entendiendo estos tres conceptos, chicos, yo creo que estos son los tres conceptos básicos que tenemos que entender que hay en la relación
de los seres vivos: el comensalismo, el parasitismo y el mutualismo, ¿ya? Entendiendo estos conceptos, hay un concepto que se llama patogenicidad microbiana, ¿ya? Y que tiene que ver con los conceptos de parasitismo, patogenicidad y virulencia de un determinado microorganismo. Hay un concepto de parásito, por ejemplo. ¿Sí? ¿Puede volver al anterior, por favor? Supuesto. Ya, gracias. ¿Ya? Profe, Sí. ¿esto después lo va a subir a la plataforma? Sí. Espérenme un segundo. ¿Ya? Y hay conceptos, como ya les decía, que de parásito, que el ser vivo sobrevive a costa ¿Profe? de otro, causándole un perjuicio. ¿Sí? ¿Alguien me interrumpió? Sí, yo. ¿La palabra patogeneidad y patogenicidad es lo mismo? Sí, sí. Ah, ya, gracias. Entonces, sí, para lo que no es lo mismo es patogenicidad o patogeneidad con virulencia, no son lo mismo, esos conceptos son distintos. El concepto de parásito, como les decía, que el ser vivo que vive a costa de otro, ¿ya? Eso es fácil de entender porque es una palabra que usamos mucho en la vida cotidiana, ¿cierto? El concepto de patógeno es un microorganismo que una vez que tiene contacto con el hospedero, produce cambios y puede constituir una enfermedad, ¿ya? Este concepto de patógeno debemos también conocerlo y tenerlo así como en una nube para que vayamos ingresando mayor información. Luego viene el concepto de infección, que es la presencia de este patógeno, tanto dentro como fuera del hospedador, ¿ya? Y se puede tratar también de un caso especial de parasitismo en el caso de la infección. Y el concepto de patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo para producir una enfermedad infecciosa. Y el concepto de virulencia es la medida de la patogenicidad. Se mide el número de microorganismos necesarios para desarrollar una enfermedad. Aquí, para que lo entiendan de mejor manera, cualquier microorganismo es potencialmente patógeno, es decir, cualquier microorganismo, si encuentra un lugar donde causar enfermedad, se considera como potencialmente patógeno, ¿no es verdad? Pero cuando se habla de virulencia, estamos hablando que este patógeno puede producir o no algún tipo de por ejemplo, enzima, tener alguna estructura en particular que le permita ser más virulento. Virulento en el sentido de agresividad. Hay algunos microorganismos, por ejemplo, que tú tienes que ingerir, entre comillas, ciertas cantidades que están relacionadas, por ejemplo, entendámoslo así, si yo tengo un pedazo de torta y yo divido esa torta, y en esa torta supongamos que hay microorganismos. Yo divido esa torta y en cada trocito de torta va a haber una cantidad de microorganismos y en otro pedacito no va a haber. Entonces, el que se coma la torta que tiene mayor cantidad de microorganismos, entonces ese va a ser el que se va a enfermar. ¿Sí? El que se come menos, etc. Hay algunos microorganismos que nosotros requerimos una cantidad muy baja para contagiarnos y para enfermar. Y hay otros que necesitamos mucha cantidad, ¿ya? Cuando veamos, a medida que vayamos avanzando el curso, estas palabras de infección, patógeno, parásito, virulencia y patogenicidad se van a ir repitiendo, ¿ya? Porque están directamente relacionados a cómo las bacterias o cómo los microorganismos pueden causar infección en el hombre, ¿ya? Los microorganismos pueden ser avirulentos
virulentos o altamente virulentos, era lo que yo les decía. A veces un microorganismo puede causar, por ejemplo, una diarrea, que puede durar 5 días, o puede durar menos, 3 días, por ejemplo, y otro microorganismo, si tú lo ingieres, puede que no te provoque absolutamente nada. Y hay otros que lo consumes y es tremendamente virulento, causa mucha sintomatología, muchas veces grave, de repente pueden ser 2 o 3 días un cuadro gravísimo por estos microorganismos. ¿Ven? Pero lo vamos a ir viendo de a poco estos conceptos. También hay conceptos que tienen que ver con la relación que nosotros tenemos con estos microorganismos. Por ejemplo, hay algunos parásitos que tienen, cuando hablo de parásitos, hablo de microorganismos en general. Ya pueden tener un carácter patógeno importante, que quiere decir que este microorganismo donde esté va a ser patógeno. Tienen los factores de virulencia altísimos, es decir, que son microorganismos que si lo consumes enfermas inmediatamente. Hay algunos que producen toxinas, hay otros que tienen cambios genéticos, muchas cosas en general, pero que para nosotros nos va a servir entender que hay pacientes, por ejemplo, que son niños, que son malnutridos, que tienen una falla en la inmunidad, que si se encuentran con alguno de estos microorganismos que sean patógenos, que sean virulentos, que produzcan toxinas, van a causar una infección grave, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender que los huéspedes o las personas o los potencialmente huéspedes que pueden ser los que se van a enfermar, tienen que tener algunas características para enfermarse de un determinado microorganismo, ¿ya? Y eso es sumamente importante a la hora de ir entendiendo cómo son o cómo se producen las infecciones por microorganismos, ¿ya? Hay otros modelos de relación que puede ser huésped definitivo, donde el parásito... Aquí estos modelos de huésped los vamos a ver cuando veamos la parte de parasitología, ¿les parece? Así que esta dejémoslo para después. Igual que estos reservorios y esto también. Vamos a dedicarnos 100% a lo que es la microbiota. La microbiota se conoce o se refiere a la población de microorganismos que habitan en la piel y mucosas de personas sanas. Se puede calcular que, o se asume que el número de microorganismos que vive dentro del ser humano es 10 veces mayor que el número de células somáticas, es decir, las células que conforman nuestro cuerpo. O sea, con esa pura frase, ustedes se podrían imaginar la cantidad de bacterias, virus que tenemos en todo nuestro cuerpo. Es muchísimo. Pero esta microbiota tiene una localización bastante específica, porque se ubican en partes del cuerpo que están expuestas al medio ambiente o que se comunican con él. Por ejemplo, como aparece en la imagen, la boca, la nariz, la piel, los intestinos y el tracto urogenital. Los cambios en esta microbiota o la inflamación asignada por algunos comensales, recuerden lo que es un comensal, que es un microorganismo que vive en mutua unión o que comparten los nutrientes con otros, que generan enfermedades como una enfermedad intestinal, pero lo vamos a ir viendo con detalle. La microbiota tiene muchas funciones, pero una de las más importantes son las que están aquí. La primera es que proporciona la primera línea de defensa contra microorganismos patógenos. Por lo tanto, nuestra microbiota hay que cuidarla, chiquillos. Hay que cuidar nuestra microbiota. Ayuda a la digestión, participa en la degradación de toxinas, contribuye a la maduración del sistema inmunitario, fabrica nutrientes. Hasta lo que vimos la semana pasada, que eran generalidades y formas que tenían las bacterias, de eso ahora estamos viendo que las bacterias y los microorganismos en general tienen una función y viven en equilibrio con nosotros. Y que si ellos
decaen por algún motivo, ya vamos a ir viendo cuáles son las condiciones que podrían alterar esta microbiota. Pero si pasa algo así, nosotros lo estamos dejando, lo estamos quedando, ¿no?, sin nuestra primera línea de defensa, ¿ya? Y aquí viene una pregunta y me gustaría que todos participen o que algunos participen, y es que ¿habían pensado alguna vez cuando, por ejemplo, comen su comida, se echan crema en el cuerpo, de esto, de la microbiota? Cuéntenme. O sea, se refiere con respecto a tocar cosas, objetos, como, eh, por así decirlo, o sea, en ese tema es como que, bueno, ya como que ya las personas como que pueden saber como que hay microorganismos en el cuerpo, entonces como que una vez piensa que cuando tienes un amigo o ser querido como que está resfriado y te quiere saludar, es como que tienes la sensación de que como que te va a pegar algo, ¿no? O cuando tocas un objeto que tal vez estaba sucio, como Claro, pero que sí, pero tú estás pensando ahí solo en, en enfermarte. No estás pensando en mantenerte sano. sí, en ese sentido sí, no lo pienso de otra forma, como de que puro, como de que me puedo pegar algo así como Sí, malo. ¿te fijas? Por ejemplo, Sí. ¿alguien me iba a comentar algo más? Yo, profe, Ya, cuéntenme. como cuando uno dice que si uno se baña mucho, se va a sacar los microorganismos que nos cuidan, que nos protegen, algo así. Ya, por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sí, súper buen ejemplo, porque estamos viendo que es nuestra primera línea de defensa contra los microorganismos patógenos. Y si ustedes se fijan, la imagen, no sé si alguien más tiene algo para compartir. Profe, ¿Sí? entonces, ¿qué sucede ahora, por ejemplo, con todo lo que se está viviendo en contingencia? Con respecto ¿Qué? a lo que uno se está lavando constantemente las manos, Ah, en ya. que uno está como muy preocupado de eso, no sé si me entiende. Sí, te entiendo perfecto. El lavado de manos siempre debió haber sido como se hace ahora. Ya. No es algo que debiéramos verlo como lejano o como que es perjudicial. Cuando vimos la clase de crecimiento bacteriano, vimos que las bacterias crecen cada 20 minutos. 20 minutos, chicos, cada 20 minutos vamos teniendo bacterias. Y si yo les estoy diciendo que tengo 10 veces número de bacterias versus la cantidad de células que tenemos en el cuerpo, y les pregunto, ustedes se pueden imaginar cuántas células tenemos en nuestro cuerpo, porque yo de verdad no me lo puedo imaginar, es como 10 veces eso. ¿Se fijan? El lavado de manos no es perjudicial, porque no es, lo que nosotros tenemos en las manos no solamente puede ser microbiota, sino que también hay microorganismos patógenos, como en el caso, ejemplo que dieron ustedes, el resfrío, ahora el coronavirus, todo eso, ¿ya? Pero el lavado de manos es frecuente. Y como decía su compañera también, las manos siempre están sucias y nosotros tenemos que lavarlas constantemente por lo mismo, ¿ya? Pero, por ejemplo, el resto del cuerpo que tiene piel, eh, la piel a nosotros nos protege de muchas cosas. Miren, aquí hay una imagen, como yo les mostraba, de lo que nosotros tenemos en la piel, y hay un montón de microorganismos que están en la piel. Hay otros que están en el tracto respiratorio, en las mucosas, de la faringe, etc. Hay algunos que están en el estómago, otros en el intestino, y por supuesto en el tracto urogenital. Por lo general, nosotros no le damos importancia a nuestra microbiota, ¿ya? No vivimos conscientes de nuestra microbiota. Y, por ejemplo, cuando uno
tiene déficit de alguno de estos alimentos, por ejemplo, déficit de vitamina K, algún déficit de nutrientes, nunca pensamos que a lo mejor nosotros no estamos alimentando a nuestra microbiota. Aquí viene otra pregunta, una pregunta que puede ser, no sé si fácil o difícil de contestar, pero es una palabra o unas frases que se usan mucho, sobre todo en los comerciales, por ejemplo, que dice con probióticos, con agentes probióticos. ¿Lo habían escuchado eso, verdad? Sí, profe. ¿Y lo Sí. entienden? ¿Lo entienden? ¿Entienden esos conceptos? Un poco. No. Ya, pero ¿qué Sí. entendería? A ver, el que me dijo un poco, ¿qué entiende? ¿Qué es lo que Profe. entiende? ¿Sí? Recuerdo que una vez a mi hermano le dieron para poder tener como un equilibrio en la flora intestinal. Ya, sí, súper bien. Profe, ¿Sí? perdón por la interrupción, pero yo creería que los probióticos quizá puede que ayuden en el cuerpo en el sentido de que si usted consume, o sea, yo los imagino como el antagonista de los antibióticos, porque si usted consume antibióticos es obviamente para eliminar ciertas, no sé, patógenos, cosas malas. Entonces, un probiótico quizá puede ser algo que te ayude a la producción de determinadas nutrientes o vitaminas o no. Ya, dos cosas. Una cosa es que existen dos productos, por decirlo de alguna forma. Uno que es un prebiótico, ¿cierto? Y el otro que es el probiótico. Estos dos conceptos parecen iguales, pero no son lo mismo. Ya algunos, como que son prebióticos, que son los que ayudan, que alimentan a la microbiota, perdón, y los probióticos, que son las mismas, no sé si alguna vez han estado, por ejemplo, enfermos de la guata y les dan esto, ¿cómo se llaman estos? Que son como chamitos o que tienen, pero que tienen Uno lactobacilo. al día. El perenteril, por ejemplo, tienen grandes concentraciones de bacterias. O sea, cuando tú comes eso, estás ingiriendo bacterias, ¿sí? O a veces levadura, pero son microorganismos. Y esos microorganismos, lo que van a hacer, van a ir en ayuda de nuestra microbiota. Entonces, yo los invito a reflexionar en sus casas, con su familia, y comiencen a pensar cuál de los alimentos que ustedes consumen a diario son prebióticos y son probióticos. Y nosotros siempre debemos cuidar nuestra salud, ¿cierto? Pero también tenemos que pensar que nosotros vivimos con microorganismos dentro de nuestro cuerpo y fuera también, en la piel también. Y estos microorganismos pueden ser patógenos, nos podrían causar una enfermedad de alguna forma. ¿Ya? Si nosotros le damos Profe, ¿Sí? ¿y qué pasaría en el caso de que la microbiota no esté normal? Lo vamos a ver, hay enfermedad. Para contestarte ahora, hay enfermedad, pero lo vamos a ir viendo punto a punto. ¿Ya? Hay Ya. enfermedad. Si no hay microbiota, hay enfermedad, ¿sí? ¿Cuál era la definición de probiótico? Los probióticos son aquellos que ayudan a la microbiota, que generalmente son otras bacterias, algún microorganismo que ayude, ¿ya? Y los prebióticos son alimentos, ¿ya? Nutricionales para alimentar la microbiota. ¿Ya? Gracias. Ya, chiquillos. Cuando nosotros sabemos que tenemos esta microbiota, nosotros también debemos saber que hay dentro de nuestro cuerpo, hay sitios estériles, sitios no estériles, ¿cierto? Esto es sumamente importante, pero terriblemente importante. Pónganle triple asterisco subrayado con destacador, flúor, conocer los sitios estériles y los sitios no estériles. Ya, sobre todo en la carrera de ustedes, ¿ya? Porque
les va a tocar cuando trabajen, y si no sé si tienen algún enfermero cercano, amigos, compañeros tal vez que están en cursos mayores, el tecnólogo médico de laboratorio, que en este caso soy yo, es pesado y siempre le rechaza las muestras. En microbiología, las muestras son tremendamente importantes. Es una muestra en ese minuto y si no es esa, ya es una muestra completamente distinta. Y eso se debe a que los sitios pueden haber sitios estériles y sitios no estériles. Ya vamos a ir viendo en detalle también esto y vamos a partir con el concepto de microbiota propiamente tal en los distintos lugares de nuestro cuerpo. La microbiota de la piel, como ya les contaba, es un conjunto de bacterias o microorganismos que están en la piel. ¿Dónde se van a ubicar? Lo vamos a revisar ahora. La piel tiene capas, ¿no es verdad? La epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. La epidermis es seca, esa que nosotros nos lavamos las manos todos los días, como preguntaba su compañero, es la piel más seca. Y nosotros vamos eliminando más que adquiriendo cosas. Eliminamos esa piel y es la que se elimina cuando uno, bueno, ya lo dije, cuando uno se lava las manos, ¿ya? Y tiene altas concentraciones de sal, tiene un pH ácido, por lo tanto, ahí en esa epidermis nosotros no vamos a tener microorganismos, ¿ya? Porque eso no hay condiciones adecuadas para que el microorganismo crezca. Acuérdense de lo que vimos anteriormente, que hay microorganismos que viven en concentraciones de sal, hay otros que no viven, hay pH ácido, en general los microorganismos no viven en pH ácido. La mayoría de los microorganismos de nuestra microbiota la encontramos en las glándulas sudoríparas y folículos pilosos, ¿ya? Entonces, es en esos lugares donde nosotros pudiéramos encontrar mayormente la cantidad de microorganismos de la microbiota de la piel, ¿ya? Entonces, la microbiota de la piel nosotros debemos tener en consideración que nosotros siempre que tenemos microorganismos a lo largo de toda nuestra piel, algunos son propios míos y que al tenerlos yo puedo transferírselos a otra persona y esa otra persona, aunque pueda tener también ese microorganismo, a lo mejor no es parte de su microbiota y va a producir una infección o una respuesta en contra de ese microorganismo, ¿ya? La microbiota intestinal la encontramos desde la boca hacia el intestino grueso y en cada una de estas secciones nosotros vamos a encontrar, en cada una de estas secciones nosotros vamos a encontrar distintos tipos de microorganismos, ¿ya? Esta es la cantidad de microorganismos que nosotros podemos encontrar. Ya vamos viendo que en el estómago hay mucho menor cantidad de microorganismos y a medida que avanzamos en el tracto digestivo, la cantidad de microorganismos hasta terminar en el colon es bastante superior a la que hay en el estómago. ¿Ya? Las bacterias o la microbiota que se encuentra en el intestino tiene funciones tremendamente importantes. Una de ellas es la fermentación de los polisacáridos complejos. ¿Alguien me nombra un polisacárido complejo? Profe, la compañera Michelle le está haciendo una pregunta. El chat, ya. ¿Qué cosa a qué se debe? No entendí la pregunta, Michelle. Por el pH ácido, efectivamente, es por el pH ácido. Por el pH ácido y porque en el intestino existe mayor actividad digestiva, ¿ya? Recuerden que esto es un poquitito revisar cómo funciona el sistema digestivo, ¿cierto? Vemos que en el estómago hay un pH ácido y que a medida que va bajando va neutralizándose el pH, ¿ya? Hasta hacerse un pH
más neutro a nivel de intestino. Eso es ayudado también por las bacterias. Ya las bacterias también regulan ese tipo de cosas. ¿Cómo lo regulan? Así como yo les contaba, con las funciones que ellos tienen. Fermentación de polisacáridos complejos. ¿Alguien me puede decir alguno? El almidón. Ya, súper bien. ¿Qué más? ¿Algún otro? El chat. Sí. Almidón. La Si celulosa. ya, si nosotros no tuviéramos microbiota, nosotros no podríamos eliminar esos carbohidratos Profe, polisacáridos, ¿sí? la lactosa entra en esa, como en esa... Sí, sí, sí. Ah, no, parece que la lactosa es un monosacárido. Déjame revisarlo, no me acuerdo. Profe, es Sí. un disacarídeo. Pero es un disacárido. Sí, así estoy, aquí dice. Sí, es un disacárido. No, entonces no entra en en los polisacáridos complejos. Pero sí el almidón. Pero si se dan cuenta, si nosotros no tuviéramos estos microorganismos, nosotros no podríamos fermentarlos. ¿Ya? También es súper importante saber que ellas sintetizan vitaminas para nosotros. Hay microorganismos como los coliformes, que son toda la Escherichia coli y todos ellos, que son pertenecientes a las enterobacterias, ayudan a la síntesis de vitaminas. Una de las vitaminas que producen es la vitamina K y la vitamina B12. La vitamina K, sí, glucógeno también, bien. La vitamina K es una de las vitaminas que ayudan en lo que es el proceso de coagulación, y la vitamina B12 es la que tiene que ver con, o está relacionada con, la producción de los glóbulos rojos. Así que imagínense, ya tenemos dos grandes funciones de esta microbiota intestinal. También tienen un efecto trófico sobre los enterocitos, es decir, ayudan a la célula que está conformando la mucosa intestinal, ¿ya? Producen anticuerpos. ¿Alguno sabía que producían anticuerpos? Degradan toxinas y algunos carcinogénicos, ¿sí? ¿Podría decirme qué son los enterocitos, por favor? Sí, son las células que conforman el epitelio intestinal, ¿sí? Degradan toxinas, absorben electrolitos y minerales, previenen la colonización de los patógenos, regulan la secreción de enterormona y regulan los ácidos biliares. ¿Qué les parece? Son una maravilla, ¿o no? Nuestra microbiota. Y aquí vemos un dibujo que podemos ver que las enterobacterias pueden ser de la parte de la microbiota, son parte de la microbiota, pero que también pueden ser patógenas, porque son microorganismos que son patógenos, pero que pertenecen a nuestra microbiota. Cuando tienen la opción de generar alguna infección, lo hacen. Ya lo vamos a ir viendo con mayor detalle. Y la microbiota tiene que ver con síntesis de vitamina y que son necesarias para la digestión. Francisco, levantaste la mano. Profe, ¿las que son patógenas son propiamente tal del cuerpo en sí o son adquiridas? Hay de dos tipos. Las patógenas pueden ser adquiridas o pueden ser parte de tu misma microbiota que produzca una infección. Ya vamos a ir viendo el detalle de eso. No se me adelanten. Ya, vamos a ir viendo el detalle. Yo les voy a ir contando cómo estas bacterias que son parte de la microbiota y que tienen tantas funciones que ayudan a nuestro cuerpo, también nos pueden causar daño. Ya les voy a explicar cómo. La microbiota, y por eso yo les preguntaba si ustedes se cuidaban la microbiota. Y miren,
hay algunos factores que son genéticos, vale decir, yo vengo con una predisposición genética a tener la microbiota que tengo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros adquirimos esta microbiota cuando nacemos, y de ahí, como nosotros vayamos teniendo nuestra microbiota, está directamente relacionado con nuestra genética. Por supuesto, con la alimentación. Si nosotros nos alimentamos bien, acuérdense que la comida debe ser nutritiva, que todos los alimentos tienen nutrientes distintos y que esos nutrientes sirven para distintas cosas, igual que para nuestra microbiota. Afectan, por ejemplo, hay personas que son... no es de mutualismo, es de comensal. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia más significativa entre el comensalismo y el parasitismo? Es que son distintos, son distintos. El parasitismo generalmente hay daño hacia el huésped y el parásito se beneficia, ¿ya? Y en el comensalismo es que los dos se benefician o solo uno, pero y el otro no le hace daño. Gracias. ¿Ya? Y como ya les decía, genética, alimentación, las infecciones nos pueden afectar nuestra microbiota. El uso de antibióticos, como muy bien los dijeron. ¿Qué hacen los antibióticos? Los antibióticos eliminan gran parte de la microbiota, ¿ya? Y cuando pasa eso, hay que reponer la microbiota y ahí vienen todo lo que mencionamos recién. El alcohol, el estrés, el tabaco son agentes que perjudican directamente a nuestra microbiota, ¿ya? Esto lo vamos a saltar, lo revisan después. Y bueno, hay formas que nosotros tenemos que estudiar dentro de la microbiota intestinal, porque tenemos que saber cuáles son los microorganismos que pudieran causar enfermedad. Y ahí nos estamos adelantando un poco al tema que tiene que ver con el coprocultivo, que es la búsqueda de enteropatógenos, ¿ya? Pero tenemos que saber que dentro de la microbiota intestinal, nosotros tenemos gran cantidad de microbiota, o sea, muchos microorganismos. Y cuando nosotros vamos a buscarlos, vamos a tomar una muestra que es una muestra que tiene gran cantidad de bacterias, porque como vive, o sea, una gran cantidad de microbiota en ese lugar, las deposiciones, cuando nosotros tomamos las muestras de eso, y para poder estudiarlo tenemos que utilizar medios de cultivos especiales, ya que ya también lo vamos a ver con mayor detalle, al igual que hay algunas tinciones que también nos sirven para poder identificar. Otra de las microbiotas muy importantes es la microbiota oral. Esta es la microbiota, lejos la microbiota más compleja y heterogénea del cuerpo. ¿Ustedes sabían que las caries son producidas por bacterias? ¿Sabían eso? Sí. Ya. Son bacterias que producen las caries, ¿ya? Y si se dan cuenta, nosotros tenemos una cantidad de microorganismos tremendamente grande. Hay más de 200 especies distintas en la boca. La mayoría es transitoria por razones obvias, porque cuando uno se lava los dientes, cuando come, la microbiota va cambiando, ¿ya? Y se van incorporando complejos microbianos que van modificando sus características de acuerdo a lo que nosotros consumamos, si es que comemos alimentos más ácidos, alimentos más básicos.
¿Ya? Y también hay unas cosas, hay unas características que tienen estas bacterias que tienen factores de adherencia y agregación y que permiten que estos microorganismos se mantengan, así tal cual como dice aquí, en el, como se ve aquí, en el diente ahí, lleno de bacterias, ya que tienen distintas formas. Nosotros podemos estudiar la microbiota oral con muestras de secreción faríngea, y nosotros, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos al frotis, después vamos a ver con detalle, esto es para que lo conozcan ahora y después lo vamos a retomar. Hacemos tinciones y podemos ver aquí todos estos que están como puntitos azules son microbiota, son microorganismos, al igual que los que están acá, ¿ya? Y esta es una placa de cultivo donde nosotros vamos a estudiar la secreción faríngea en búsqueda de algún patógeno. La microbiota vaginal también tiene una característica bien importante, que es que se va cambiando durante el tiempo, ¿ya? Y esta microbiota va a depender de la edad que tenga la mujer. En la niñez, la microbiota es muy similar a la que hay en la piel. En la edad fértil, producto de los cambios hormonales, comienza a desarrollar la propia microbiota de la mujer, y en la edad no fértil vuelve a las edades digamos, a la edad de la niñez, donde empiezan a haber microorganismos más parecidos a los de la piel o a los del intestino, ¿ya? Pero en general es importante que sepan que tiene una función, que es controlar el pH vaginal e impedir el crecimiento de microorganismos oportunistas, ¿ya? Y eso es súper importante aprenderlo, porque si hay consumo de antibióticos, pueden ocasionarse aumento de algunos de los microorganismos que viven ahí, que son propios de esa zona, y generar algún tipo de infección. Cuando hay desequilibrio en las microbiotas, ocurre infección. Ya en este caso particular, que es lo que pasa en la microbiota de la mujer, si nosotros vemos estas células que están aquí abajo, esta es la célula epitelial normal y convive con estos lactobacilos, que son los lactobacilos, deben ser nuestros mejores amigos, porque son los que están en todo nuestro cuerpo y son los que mayormente nos protegen. Entonces, cuando hay un desequilibrio de esta microbiota, crecen otros microorganismos como este, y ya vemos la misma célula epitelial, pero llena de microorganismos. Eso quiere decir que estos microorganismos que viven en equilibrio con estos lactobacilos lograron eliminar la mayor parte de los lactobacilos, y por invasión llenaron las bacterias, llenaron estas células de bacterias y causando infección. ¿Ya? Lo mismo acá, se puede ver la imagen, está la célula epitelial llena de microorganismos, ¿sí? Y esta es lo mismo, pero sin tinción. ¿Alguien me habló? Sí, yo. Profesora, anteriormente dijo que la función de la microbiota vaginal era impedir el crecimiento de microorganismos y mantener el pH. Sí. Ay. Y una pregunta, ¿qué pasa en casos de que la mujer, porque yo lo he visto, tenga, por ejemplo, una infección muy ¿Ya? grande y les dan los supositorios vaginales? ¿Ya? ¿Qué sucede ahí con los lactobacilos y toda la microbiota? Ya. Cuando hay tratamiento como el que acaba de mencionar su compañera, ese tratamiento va destinado a eliminar un determinado microorganismo. Por ejemplo, generalmente hay levaduras, ¿cierto? Las levaduras que pueden estar en la piel o pueden estar en el tracto genital, pero que en realidad hay un desequilibrio y esta levadura crece y hace infecciones recurrentes, y las candidiasis son muy frecuentes en las mujeres. Y esos óvulos están dirigidos solamente a eliminar
el agente patógeno, en este caso a la levadura, y no elimina a todos. Ya no se eliminan a todos los microorganismos que están ahí, porque si no quedaría la crema y no podríamos generar el equilibrio otra vez. Ya para eso están destinados, y a veces no son las levaduras, son otros microorganismos, entonces hay que buscar otros agentes que puedan eliminar específicamente a esos microorganismos. ¿En qué sentido son específicos? En lo que dijo la compañera. Sí, son específicos, sí. Gracias por el complemento, sí, son específicos. Aquí les dejo un cuadro para que ustedes vean cuáles son. Sí, pasa lo mismo durante el embarazo. También hay cambios hormonales y eso hace también cambio de la microbiota. ¿Sí? Aquí les dejo un listado de los lugares que son estériles, o sea, perdón, de los que son no estériles y cuáles son los microorganismos que principalmente están allí. Lejos, el que gana es la boca, el intestino y la piel. Son donde más microorganismos vamos a encontrar. ¿Ya? Y esto es súper importante, por ejemplo, en el caso de ustedes, a la hora de una toma de muestra, es tremendamente importante saber si viene, por ejemplo, de un sitio estéril. Pongamos un ejemplo muy práctico, muy frecuente, y es la toma de muestra de un hemocultivo. Ya, generalmente la toma del hemocultivo tiene que hacerlo un enfermero porque es una toma de muestra muy delicada. Ese enfermero tiene que saber que tiene que pasar la primera barrera, que es la piel, que es altamente contaminada, y llegar a a un lugar completamente estéril como es el tejido de la sangre, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar la muestra de sangre. Para sacar la muestra de sangre tenemos que pasar por la piel, pero imagínense que quede una sola célula bacteriana. Yo voy a colocar esa célula bacteriana junto con la sangre en este frasco que contiene un medio de cultivo rico en nutrientes que va a permitir el crecimiento bacteriano, y podemos dar falsos positivos, en sentido de que si no tenemos la técnica séptica que se requiere para tomar la muestra de sangre para hacer un cultivo, probablemente existan falsos positivos, ¿ya? Así también pasa con muestras, por ejemplo, del tracto respiratorio inferior, por ejemplo, pulmones, aspirados, que de repente también les toca a los enfermeros tomar esas muestras. Las muestras necesariamente van a tener que pasar por la boca y se pueden contaminar. Esas cosas hay que tenerlo súper clarita. Una vez que nosotros entendamos este concepto de microbiota, sabemos que la microbiota existe en nuestro cuerpo, que tiene características bien particulares, que cada una tiene una función, y que esta función principalmente está destinada a protegernos y a cuidarnos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que entregar también lo mismo, preocuparnos de nuestra microbiota, de lo que comemos, de lo que si cuidamos nuestra piel, etcétera, ¿ya? Cuando entendemos eso y entendemos que esto es un equilibrio, podemos entender lo que es la cadena de infección. Yo le puse así cadena de infección, pero la verdad es que es como el esquema de cómo se produce una infección, ¿ya? Nosotros, como ya les he dicho toda la clase, que tenemos esta microbiota, tenemos microorganismos que pueden estar en transición. Y también tenemos estos microorganismos que pudieran ser o estar en un reservorio que puede ser inanimado, podemos ser nosotros mismos, que debemos considerarlos como que pudieran ser patógenos o pudieran o no serlo. Y además tenemos este hospedero susceptible, que seríamos nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, las tres aristas que conforman la cadena de infección son el hospedero susceptible, los microorganismos
que pueden estar en nosotros mismos o en algún reservorio, y el mecanismo de transmisión. Tiene que haber una forma de que este microorganismo llegue al huésped susceptible, pasar todas las barreras inmunológicas y causar infección. Y desde ese punto de vista es que se definen los microorganismos oportunistas. Y aquí hay uno súper importante que me pareció considerarlo, y que es el microorganismo oportunista causante de las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Alguien sabe algo de esto y que me pueda proporcionar o que le pueda proporcionar a sus compañeros alguna información, alguna experiencia? Yo lo único que recuerdo es que las IE son como las infecciones intrahospitalarias. Sí. Que los pacientes pueden traspasar al personal de salud o que el personal de salud puede traspasar al paciente. Sí, súper buena definición. Y sabes lo otro, es que no solamente tiene que ser intrahospitalario. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a un CESFAM, podemos ir a una toma de muestra y ahí adquirir alguna de estas IAs, ¿ya? Obviamente que en harto menor escala, ¿cierto? Porque estamos mucho más expuestos en un hospital. Pero sí, las infecciones asociadas a la atención de salud corresponden a un proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud. Por eso les digo que no solamente puede ser en el hospital. Piensen en aquellos pacientes que tienen que, por ejemplo, que tienen que hacerse podología y el podólogo no tiene el material estéril, por ejemplo, para trabajar, puede transmitirle una infección, ¿sí? Pero lo importante es que está relacionado con la hospitalización, porque puede estar este microorganismo para considerarse como una atención, producto de la atención en salud, es que este microorganismo no estaba en el momento de la hospitalización o en el momento de atenderse, ¿ya? Y esta es la denominación más adecuada, ya que incluye, como ya les decía, ambulatorias y las afecciones que pueden ser, infecciones, perdón, que pueden ser detectadas mucho después del alta, ¿ya? Por lo tanto, siempre estar atento cuando uno está hospitalizado, y el tiempo de alta, que son 48 horas, si pasan las 48 horas ya no hay infección, ¿ya? Bueno, las guías son tremendamente importantes porque afectan al sistema de salud en cuanto a dinero. Espérenme, chico. En cuanto a dinero, aumento de la mortalidad, de la morbilidad, etc. Actualmente, las infecciones asociadas a atención de salud han estado muy presentes y que ya son conocidas a nivel nacional. Bueno, también hay problemas legales también con respecto a esto, porque algunas se pueden controlar y algunas pueden no ser controlables, ¿ya? Pero también están directamente relacionadas con el deterioro de la imagen de una institución. Y muchas veces un hospital quedaría marcado por la presencia de algún microorganismo y después todos son reconocidos como el hospital donde hubo este caso, digamos, caso de este tipo de infección. Aquí hay unos datos que en realidad... Espérenme un momento, chicos, por favor. Ya. Voy a decirle al papi que vaya con Mate.
bueno, y aquí, como ya les mencionaba, esta es la situación en Chile. Estos datos son bastante anteriores, son como hace como un par de 6 o 7 años atrás más o menos, donde alrededor de 6.000 personas al año fallecían por infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Ya? Las más frecuentes son las diarreas en los niños y en los adultos infecciones urinarias asociadas a catéter o a sonda, ¿sí? Y bueno, el riesgo, factores de riesgo, ahí hay algunas que se pueden considerar. Y las infecciones intrahospitalarias, hay criterios, esto no es para ustedes esta tarea, chiquillos. Y terminamos. No sé si tienen algún comentario respecto a lo que les pareció la clase, si tienen alguna duda, algo más que quieran comentar. Profe, ¿Sí? yo me había quedado en duda con una palabra que era subyacente. ¿Qué? Subyacentes. Ahí ese concepto estaba en una diapositiva. A ver. Acuérdense que las palabras hay que buscarlas en el contexto. Generalmente, esperemos. ¿Y en qué parte estaba? Estaba como en las primeras diapositivas. Parece que era en esa diapo donde salía relación huésped-parásito, ¿no? Sí, creo. A ver, yo la voy a ver. Ah, sí, donde dice procesos patológicos subyacentes. Ya, Sí, subyacente se refiere a paralelos o adquiridos o que tienen una condición particular el paciente. Ah, ya. Ok. Profe, yo igual tenía una duda. ¿A qué se refiere con inmunidad específica e inespecífica? Ya, ahí, por ejemplo, las inmunidades, bueno, vamos a tener una clase de respuesta inmune. Ya, hay inmunidades que son específicas, que es decir, todas las personas respondemos igual frente a un virus, por ejemplo. Si tenemos una infección viral, todas las personas responden de la misma forma. Si tenemos una infección bacteriana, todos respondemos de una misma forma. Eso es inmunidad específica. No referido a síntomas, no estoy diciendo que una persona tenga fiebre y la otra no. Estoy diciendo que todo nuestro cuerpo, todas nuestras células reaccionan igual a una infección viral, todas las personas, y todas las personas a una infección bacteriana, igual. Ya los mecanismos son parecidos. Esa es la inmunidad específica, y la inespecífica es cuando no se sabe cómo, como lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Lo vamos a ver en profundidad, así que no hay problema. ¿Alguien más? Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, ¿qué era el procultivo? ¿Qué? No escuché. ¿Qué era el procultivo? Creo que era la palabra así, procultivo. Coprocultivo. El coprocultivo es el cultivo de deposiciones, pero ya lo vamos a ver también. También vamos a ver lo que son los tipos de cultivo, cuando nos toque la clase de tipos de cultivo. Ya. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta, dejamos hasta aquí. Nos escuchamos mañana en nuestra clase de bioseguridad, la clase que yo les voy a hacer. Luz, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, ¿Sí? yo quería saber cuándo estarán disponibles las clases. En video, la mira, yo plataforma. espero tenerlas mañana. Espero tenerlas mañana, ¿ya? Ya. Profe, pero ¿el PPT lo va a subir enseguida o Sí. junto con las clases? No, ahora lo voy a subir, el PPT. Ah, ya. Profesora, gracias. ¿Sí? la clase teórica de la semana pasada es igual, la grabó, ¿cierto? Sí, esa está grabada. La que no está grabada, o sea, la que no encuentro, que yo sé que grabé, fue la primera clase. Pero como en la primera clase hablamos de conceptos muy simples, ¿se acuerdan cuando yo les preguntaba por esas noticias y esas cosas? Sí. De eso fue la primera clase. Profe, Ah,
¿Sí? Tengo otra consulta. ¿Ya? De la clase anterior ¿Mm? se terminó de ver la diversidad y sistemática microbiana, ¿cierto? Sí. Ah, ya, eso quería saber. Ya. Profesora, chicos. otra duda. ¿Sí? Con respecto a su programa, decía que la prueba era el 6 de mayo. ¿Ya? ¿Eso es así, cierto? O... Sí, a ver, espere. Ayer. Déjenme confirmar. Sí, tengo anotada para el 6 de mayo. Porque después ustedes tienen, a la semana siguiente, tienen la prueba de biología, si no me equivoco. Ya. Ya, si no tienen ninguna pregunta, estamos en contacto mañana. Chao, chicos. Chao, profe, que esté Ya, bien. profe, chao. Chao, Chao, profe. Gracias por la clase. profe. Chao, profe, gracias por la clase. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao, chao.